Hola, buenas tardes mis queridos youtubers. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la grasa visceral. Toco en específico este tema porque en consulta la mayoría de mis pacientes tienen dudas acerca de la grasa visceral, y esto es porque en el consultorio yo poseo una báscula que se encarga de medir los niveles de la grasa visceral. Obviamente, mientras más alto el nivel, es más probabilidad de que la salud del paciente se encuentre mermada o con riesgo de desarrollar alguna enfermedad metabólica. Entonces, por eso me quiero centrar específicamente en este tema. Para empezar, me gustaría también comentar que tenemos dos tipos de grasa en el cuerpo. El primer tipo es la grasa subcutánea, que como su nombre lo indica, son los depósitos que tenemos alojados justo debajo de la piel, en piernas, en muslos, en glúteos, en brazos. Y el segundo grupo es la grasa visceral, que es, como su nombre lo indica, de vísceras. Es la grasa que se deposita en los órganos de la cavidad abdominal, por eso su nombre de visceral, porque lo relacionamos con las vísceras. También es importante mencionar que una persona con obesidad tiene mayor concentración o mayor cantidad de grasa abdominal, de grasa visceral. Por lo tanto, lo convierte en un riesgo todavía más grande a su salud. La obesidad la podemos dividir también en dos grupos principales. La podemos clasificar en dos grupos, que es la androide y la ginecoide. La ginecoide se presenta principalmente en las mujeres, y la distribución es en la región inferior, llámese en glúteos, llámese en piernas, llámese en muslos, mientras que la androide, relacionada o presentada principalmente en hombres, se refiere a la grasa que tenemos alojada en abdomen y en tórax. Haciendo esta explicación, pues ya vamos a entrar de lleno en la grasa visceral. La grasa visceral es muy propensa a sufrir un proceso fisiológico que se llama lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? La lipólisis es un proceso en el cual la grasa, imaginemos que esta es la molécula de grasa, se empieza a dividir en sus componentes principales, que son los ácidos grasos libres. Yo también suelo relacionar este proceso con una planta de diente de león. Imaginemos que la parte blanca es la molécula de grasa o de triglicérido, y que las microvellosidades blancas que se van desprendiendo son los ácidos grasos libres. Esto, para entenderlo un poquito mejor, es la lipólisis. Estos ácidos grasos libres lo que hacen es estar en la sangre, porque obviamente están libres, están en la sangre, y el órgano principal que se encarga de su metabolismo es el hígado. Entonces el hígado, en su afán de metabolizarlos, lo que puede hacer es tanto almacenarlos y generar hígado graso, o puede metabolizarlos y aumentar la producción de glucosa, o también los puede utilizar para su metabolismo. Esto a la larga genera resistencia a la insulina, porque ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de la resistencia a la insulina, y esto a la larga puede generar o ocasionar diabetes. También el tejido adiposo tiene la característica de que, por ejemplo, si tenemos una alimentación excesiva, los adipocitos, que son las células del tejido adiposo, que ya mencioné en otro video, igual si tienen chance de checarlo, excelente. Los adipocitos tienen la facultad de incrementar tanto en volumen como en número. Entonces, este proceso se estimula cuando nosotros excedemos en la alimentación. Por ejemplo, comemos 500 kilocalorías de más o 800 kilocalorías de más. Lo que hace el tejido adiposo es, el adipocito se va llenando de esa energía extra, y cuando ya no tiene mayor capacidad, lo que hace es, digamos, que reproducirse, y se genera otro adipocito. Entonces ese adipocito nuevo va a hacer lo mismo, va a empezar a almacenar también más energía, más grasa, y si esta no es suficiente, se va a volver a reproducir. Entonces, más vale prevenir que lamentar. No hay que exceder la alimentación para que esos adipocitos no crezcan tanto en volumen como en tamaño. Obviamente, con la restricción calórica, la mala noticia es que con la restricción calórica disminuye el volumen del adipocito, pero no su número. Entonces, por ejemplo, si tuvimos un periodo de sobrealimentación y generamos, un ejemplo, 1000 adipocitos, cuando tengamos la restricción calórica, esos 1000 adipocitos van a seguir igual, solo que el tamaño va a ser menor. Por sí mismos, los adipocitos poseen mecanismos reguladores para evitar esta diferenciación o reproducción. Sin embargo, con la sobrealimentación, estos mecanismos, digamos que están luchando. Los que regulan
contra los que alteran. Entonces, si esta sobrealimentación se prolonga en el tiempo, va a ser más el que altera que el que regula, por lo tanto va a haber más adipocitos. También es importante mencionar que los adipocitos de la grasa visceral contienen unos receptores a los glucocorticoides. Los glucocorticoides son unas hormonas, se dividen en tres principales, que son la cortisona, la corticosterona y el cortisol. El más importante o el más mencionado es el cortisol. Por ejemplo, la cortisona, no sé si la han escuchado, que lo utilizan para desinflamar o para alguna enfermedad con un proceso inflamatorio. Y por ejemplo, el cortisol tiene efectos negativos en nuestro organismo. Uno de ellos es que incrementa la glucosa o el azúcar en la sangre, pero lo que resulta curioso es que aunque esté elevada la glucosa, su metabolismo o su utilización disminuye. Entonces es como una ambivalencia. También disminuye la síntesis de proteína, pero aumenta la degradación de la proteína muscular. También a la larga genera resistencia a la insulina. Si tenemos insulina elevada, esto puede provocar un aumento en la presión arterial. También otro efecto negativo del cortisol es que disminuye la respuesta inmunitaria, por lo tanto somos más propensos a sufrir alguna enfermedad o alguna infección. Otro efecto del cortisol es que incrementa la lipólisis, por lo tanto hay más ácidos grasos libres circulando en nuestro organismo. Es importante mencionar que estos glucocorticoides también se secretan en situaciones de estrés, por ejemplo cuando estamos en ayuno, cuando sufrimos alguna lesión, cuando se nos baja la glucosa, tenemos hipoglucemia, cuando nos estresamos o cuando tenemos ansiedad o miedo. Entonces, si esta persona tiene obesidad y aparte tiene ansiedad o tiene miedo o sufre alguna lesión, tiene el doble o el triple de incremento en la producción de cortisol, que a la larga va a generar pues mayor daño. Otra característica del tejido adiposo, de la grasa visceral, es que, por ejemplo, el tejido adiposo, la grasa visceral, tienen receptores para las hormonas androgénicas. Las androgénicas son propiamente del hombre, del varón, y las estrogénicas son de la mujer. Entonces, por ejemplo, una mujer con obesidad es muy probable que sufra de síndrome de ovario poliquístico. Esto es porque como el tejido adiposo, la grasa visceral, tiene más receptores androgénicos, hay mayor concentración o cantidad de hormona masculina, mermando la concentración de estrógenos o de hormona femenina. Por lo tanto, la señal que tiene el ovario es que reduzca la síntesis de hormonas femeninas, provocando alteraciones en el ciclo menstrual. Entonces, por lo tanto, puede haber alteraciones también ahí. La misma insulina lo que hace es que estimula la secreción de hormonas androgénicas, afectando también el síndrome de ovario poliquístico. Y también en tejido adiposo hay una hormona que se encarga de transformar los estrógenos andrógenos, entonces todavía esto se incrementa más en la mujer. Esto es, igual si tienen alguna duda, háganmela saber en los comentarios para extenderme en este tema, que la verdad sí requiere más tiempo para la información, pero no quiero hacerlo tan tedioso. Igualmente, si tienen alguna duda, pues estoy a sus órdenes. Un me gusta, si me pueden compartir, si se pueden suscribir al canal, pues estaría excelente. Y bueno, pues esto es todo, me despido agradeciéndoles su atención, deseándoles siempre lo mejor, muchas bendiciones, y pues aquí estamos a la orden. Si gustan agendar también cita para checar su grasa visceral, pues también lo podemos hacer. Voy a anotar ahí las redes sociales y el contacto de WhatsApp, ¿sale? Muchísimas gracias, hasta luego.